El objetivo de esta charla es presentar, ahí se metió un globito, ahí está. El objetivo de la charla pues, es presentar una serie de ideas sobre redes multiplex y cómo se aplica este formalismo, esta metodología a estudiar las estructuras sociales en diferentes sistemas. Algunas de los proyectos, resultados que voy a mostrar, pues ya han sido publicados, otros están en marcha. Y sobre todo quiero presentar ideas que servirán como fundamento para un proyecto de ciencia de frontera que tenemos en colaboración con algunos uno de los miembros del Departamento de Sistemas Complejos y varios de los colegas que están aquí presentes. Bueno, pues obviamente los seres humanos nos caracterizamos por ser seres extremadamente sociales y interactuamos, como estos chavos aquí sentados en una fuente, en muchos ámbitos distintos, ¿no? Aquí claramente hay una interacción social de contacto, ¿no? Están sentados los 6, tocándose unos a otros, pero a la vez están interactuando en otro ámbito distinto, ¿no? A través de sus teléfonos celulares están interactuando socialmente, quizás entre ellos, quizás con otras personas, pero en otro ámbito diferente. Entonces, somos seres sociales que podemos estar manejando diferentes interacciones pues en diferentes dimensiones, en diferentes ámbitos, diferentes tipos de interacciones, ¿no? Ahora, estas interacciones se dan muchas veces de acuerdo a reglas, instituciones, en el sentido de acuerdos de la sociedad, que pueden ser transmitidas culturalmente, algunas por mucho tiempo, como en este caso de un ritual japonés de tiro con arco. Y a la vez hay muchas interacciones sociales, organizaciones, eventos de organización social, que son pues espontáneos, tal y como ocurre en los desastres naturales diferentes que han azotado a la humanidad a lo largo del tiempo, por ejemplo, los terremotos que han afectado a la Ciudad de México en varias ocasiones. De repente hay una organización social que surge sin necesariamente a partir de un liderazgo o de una autoridad gubernamental que organiza a la gente, pero en vista de una emergencia, de repente surgen estas iniciativas altamente organizadas, altamente eficientes para resolver una situación, como por ejemplo buscar sobrevivientes de un terremoto, ¿no? Estos mecanismos, estas organizaciones sociales, estas interacciones sociales, pues muchas veces están basadas en mecanismos cognitivos que nos permiten leer la mente de los demás, ver lo que están pensando, manejar diferente tipo de información, ocultar diferente tipo de información en diferentes ocasiones, que justamente facilita el intercambio social y nos permite vivir en sociedad bajo estas diferentes expresiones de la sociedad, ¿no? A su vez, nos interesa estudiar el origen de estos mecanismos cognitivos, de estas organizaciones sociales, y por eso estudiamos especies cercanamente emparentadas a nosotros, como pueden ser diferentes especies de primates, que claramente tienen muchos de los rasgos de nuestro propio comportamiento social y nos gustaría aprender a partir de la comparación con ellas de dónde surgió, qué se necesita para ser un ser social como nosotros. Y bueno, el ser social obviamente tiene consecuencias para la adopción de prácticas pues socialmente transmitidas. En el contexto de una pandemia, por ejemplo, creo que queda muy claro que la respuesta de la sociedad ante una pandemia, en muchos de los aspectos, ha sido un problema social, justamente. Si nos ponemos mascarillas o no nos ponemos mascarillas, si respetamos la distancia social o no respetamos la distancia social, el mismo término de distancia social implica justamente que nuestro comportamiento social tiene que cambiar en el contexto de una pandemia. El número de personas con las que interactuamos cercanamente pues cambia por necesidad, ¿no? Y la adopción de prácticas como las mascarillas o las vacunas, pues también se difunden a lo largo de una estructura social, ¿sí? Y podemos tener contagio social de una práctica, por ejemplo, el uso de mascarillas. Si ustedes van a la calle ahora, pues es rara la persona que no traiga una mascarilla y hasta se le ve feo, ¿no? Entonces, eso también es un fenómeno social.
Entonces, en general, es entender cómo surgen estas prácticas sociales, esta organización social, cómo influye el comportamiento y la información individual sobre el comportamiento colectivo, pues es justamente uno de los objetivos de las ciencias sociales, históricamente. Y en relación con la interdisciplina, y haciendo referencia a un ensayo que surgió, que se publicó en el 2004 sobre cómo las matemáticas habían avanzado gracias a la biología, cómo la biología había avanzado gracias a las matemáticas, que eran una especie de microscopio, y cómo las matemáticas en algún momento iban a avanzar más, como avanzaron gracias a la física, debido a atacar problemas biológicos. Gustavo Martínez Meckler, en un seminario en el C3, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, predijo que en algún momento las ciencias sociales iban a ser la nueva biología de las matemáticas, es decir, que iban a impulsar un avance dentro de las matemáticas debido a que iban a empezar a aplicarse a atacar problemas que eran más complejos incluso que los de la biología y que estaban justamente en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, el contenido de esta plática, voy a hablar brevemente de la estructura social, de dar algunas definiciones según las ciencias sociales, la antropología y la sociología. Después voy a explicar un poco más formalmente lo que es una red multiplex y posteriormente pasaré a dar 3 ejemplos de estudios con redes multiplex en animales que hemos estudiado en monos capuchinos, en monos araña, en delfines grises. Y después hablaré un poco, redondearé un poco con las propiedades globales de la estructura social que surgen a partir de las interacciones sociales. Y para finalizar daré algunas ideas del proyecto de CONACYT de Fronteras de la Ciencia que les mencioné, en el cual justamente vamos a estar trabajando con esta metodología para analizar diferentes sistemas y con diferentes capas de información. Entonces, bueno, el enfoque estructuralista en las ciencias sociales desde el siglo XVIII al presente, justamente pone un énfasis en cómo las relaciones sociales dibujan una estructura en la sociedad, ¿no? Y esta estructura social puede ser un modelo mental, como en el caso de Levi Strauss, que decía que la estructura social en realidad no existía, sino que era una manera en la que nosotros podíamos entender el patrón general, que podía ser muy complejo, de relaciones sociales. Estas sí eran observables, existían en el mundo real, sin embargo la estructura social para Levi Strauss era una abstracción, ¿sí? A diferencia de Radcliffe Brown, otro sociólogo, antropólogo social, perdón, inglés, que sí, él sí decía que la estructura social era justamente la red compleja de relaciones sociales observables, ¿sí? Entonces, sin entrar en detalles sobre si esto existe o no existe, el chiste es que la estructura social es justamente esa red compleja de relaciones sociales y que Hein, un antropólogo también que se dedicó tanto a estudiar humanos como otras especies de primates no humanos, formalizó en este esquema que les presento aquí. Sí se ve mi apuntador, ¿verdad? En donde tenemos interacciones sociales a un nivel inferior entre diferentes parejas de individuos, ¿sí? Y podemos generalizar a partir de diferentes instancias de estas interacciones cómo suelen interactuar en un cierto sentido una pareja dada. Y después, a partir de diferentes tipos de interacciones entre esas mismas parejas, podemos inferir algo sobre su relación social, ¿sí? Entonces, aquí hay un proceso de generalización, donde observamos diferentes instancias de la misma interacción social entre una pareja, por ejemplo, o entre varias parejas, y un proceso de abstracción en el cual estamos interpretando y haciendo una abstracción acerca del significado que tiene un conjunto de interacciones sociales distintas para definir lo que es una relación social entre una pareja de individuos dadas, ¿no? Entonces, las interacciones sociales serían eventos localizados en el tiempo, en el que 2 o más individuos están influyendo sobre sus cursos de acción, y a partir de un proceso de generalización, vemos, bueno, pues esta pareja suele interactuar de esta manera, pero también suele interactuar de esta otra, y suele interactuar de esta otra, y eso me sugiere a mí, a través de un proceso de abstracción, que la relación social, es decir, el contenido, patrón temporal y calidad de sus interacciones,
es de tal tipo. Entonces podemos decir, estos son amigos, estos son enemigos, esta es una pareja de madre e hijo, etcétera, ¿no? Tienen la calidad del conjunto de sus interacciones sociales, que pueden ser diversas y que ocurren en muchas instancias repetidas, me sugiere una relación social dada. Ahora, cuando tomamos en cuenta muchas relaciones sociales de diferente tipo entre todos los miembros de un grupo, entonces tendríamos la estructura social. Y esta sería, como ya lo dije, el patrón general de todas las relaciones sociales entre los miembros de un grupo. Y posteriormente, hacia arriba, habría otras estructuras, como por ejemplo las instituciones, que ya serían reglas que trascienden el tiempo generacional y que podrían estar regulando qué cosas pueden pasar dentro de la estructura social y qué cosas no, ¿no? Serían los acuerdos sociales que nos permiten justamente vivir en sociedades tan complejas como una ciudad, un estado, un país, etcétera, ¿no? Y otros factores organizacionales que les llamo Haim, que pueden ser las clases de edad, el parentesco, el estatus, etcétera, etcétera. Entonces, la estructura social puede establecer límites o conseguir el comportamiento individual justamente porque una vez consolidada va a definir lo que se permite y lo que no se permite hacer dentro de las interacciones sociales, ¿sí? Nos interesa saber cómo surge la estructura social a partir de las interacciones y las relaciones sociales, pero a su vez cómo la estructura social determina hacia abajo qué interacciones sociales, qué procesos pueden ocurrir. A su vez, nos interesa cómo la estructura social, ahí sí, justamente la forma de la estructura social, determina procesos dentro de la red, ¿sí? Un proceso de contagio, procesos de transmisión de información, etcétera. Cómo la estructura social determina los procesos que ocurren en ella, ¿sí? Y bueno, las redes multiplex son un concepto que ya se maneja desde los 70s en la sociología, porque se reconoce desde aquel entonces que las relaciones sociales son multidimensionales. Entonces, la relación social de amistad, por ejemplo, es una relación multiplex. Tiene varias dimensiones, tiene diferentes componentes que sumados nos da lo que le llamamos una relación de amistad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el patrón general de quienes en un monasterio se reportan como que se gustan o se caen bien, digamos, o se caen mal, se estiman, no tienen estima por el otro, se influencian positiva o negativamente. Y a partir del patrón de quienes reportan esto con respecto a quienes otros, nos empezamos a dar cuenta que sí hay relaciones consistentes unas con otras. Por ejemplo, un grupo de gente que se reporta como que se gusta, nunca se reporta como que no se gusta, obviamente. Pero a la vez puede haber relaciones entre las diferentes respuestas que dieron estos monjes en este monasterio a las diferentes dimensiones de las relaciones sociales que tienen los demás, ¿no? Entonces ya había algunos estudios y metodologías para considerarlos dentro de un mismo marco, pero hubo pocos avances, hasta más recientemente, para integrar todos estos patrones en una estructura que fuera multidimensional y que además fuera generalizable hacia muchas condiciones distintas. Bueno, de antemano me disculpo por el ruido, están haciendo un edificio nuevo aquí en el IMAS, entonces pues está fuera de mi control. Entonces, si de plano se vuelve algo muy molesto y ya no me escuchan, por favor avísenme, ¿sí? Bueno, te escuchamos bien. Gracias. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de redes multiplex que les van a sonar muy conocidas a todos. Por ejemplo, los científicos, pues claramente interactuamos entre nosotros de muchas maneras distintas, ¿sí? Podemos ser coautores entre nosotros de trabajos publicados, podemos coincidir en reuniones y también podemos citarnos mutuamente en nuestras propias publicaciones, ¿no? Esto lo podemos representar en una sola red agregada con diferentes colores para diferentes vínculos, pero también lo podemos desagregar en diferentes capas, una capa para cada interacción, ¿no? Que podría ser coautoría, coincidir en congresos y hacer referencia a los trabajos de los demás. Y estas son simplemente dos representaciones distintas
de una misma cosa, de un mismo fenómeno, que es que el mismo grupo de nodos, el mismo grupo de científicos, se está relacionando de diferentes maneras, ¿no? Obviamente nosotros como seres sociales, ya les dije, bueno, tenemos relaciones de familia entre nosotros, tenemos relaciones de amistad, los mismos nodos están interactuando en una capa de relaciones de parentesco y en otra capa de relaciones amistosas, digamos. Esto en el mundo físico, pero también en el mundo virtual, pues ahora todos interactuamos también a través de las redes, entonces podemos estarnos siguiendo en Twitter o ser amigos en Facebook o tener diferente tipo de interacción en los grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se metió, por ejemplo, un bot que también pues empieza a influir sobre las relaciones de los demás en algunas de las redes sociales, ¿no? Entre animales, por ejemplo, podemos tener una capa que se relacione con el apareamiento entre hembras y machos, por ejemplo, pero los mismos individuos pueden tener otro tipo de interacciones sociales, entonces establecemos una identidad entre los nodos en dos capas diferentes, ¿sí? Y nos fijamos en cómo interactúan en una capa, definiendo una interacción de un tipo, y en otra capa definiendo otra interacción de otro tipo, ¿no? Ahora, estos mismos individuos pueden estar interactuando con su entorno de otras maneras diferentes, y aquí sí podemos establecer vínculos de los diferentes individuos, cómo están utilizando árboles o secciones de su hábitat de manera diferente, y aquí estaríamos agregando una capa en donde ya no son los mismos nodos los que están en las mismas capas, sino que son otro tipo de nodos, ¿sí? Entonces, las redes multiplex son un caso especial de una red multicapa. Las redes multicapa son más generales y pueden incluir en diferentes capas nodos que son distintos. Pero las redes multiplex en particular siempre tienen que tener los mismos nodos en las diferentes capas, ¿sí? Entonces, redes multiplex son un caso de red multicapa, no son lo mismo, ¿sí? Y bueno, ya definiendo más exactamente lo que es una red multiplex, tenemos tres elementos que definen una red multiplex. El número de capas, que puede ir de 1 hasta m, que es el número de capas que va a haber, en este caso m es igual a 3. Después una lista de redes monoplex, o redes monocapa, o redes tradicionales, si ustedes quieren considerarlas. La red típica que ustedes se imaginan es una red monoplex, en donde hay un solo tipo de interacción, puede ser dirigida o no dirigida, puede ser con pesos o no, pero es solo un tipo de interacción entre los mismos nodos. Entonces aquí tenemos una lista de redes monoplex, ¿sí? Hasta el número m de capas que pongamos. En este caso, pues tenemos 3 capas para la red monoplex. Para las redes monoplex, perdón. Cada una de estas redes monoplex está definida por los vínculos, los nodos y los vínculos que existan en esa dimensión en particular, en esa capa en particular. Y después, lo que vamos a tener en una red multiplex siempre son vínculos entre capas, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un conjunto de redes bipartitas que son justamente vínculos de los nodos en una capa alfa con los nodos en otra capa beta, y los vínculos que solo existen entre nodos de las diferentes capas, ¿sí? Entonces, se habla de nodos estado, se habla de nodos físicos para la repetición del mismo nodo en las diferentes capas. Entonces, el nodo físico 5 pues está repetido en todas las capas, ¿sí? Pero el nodo estado 5 sería el nodo 5 en la capa azul, el nodo estado 5 en la capa verde, el nodo estado 5 en la siguiente capa, ¿sí? O se habla también de réplicas del mismo nodo físico, ¿no? Entonces, el nodo físico 5 tiene 3 réplicas en este caso, ¿sí? Ahora, eso lo podemos representar como una matriz de supraadyacencia, en donde tenemos las capas y sus vínculos en los colores, ¿sí? Estos serían cada una de las capas pues de manera aislada con el valor de los vínculos, o si es una red binaria, pues unos y ceros en la matriz. Y estas serían matrices de adyacencia tradicionales tomadas en aislamiento. Pero es una matriz de supraadyacencia y también es una proyección de un tensor, bueno, una matricialización de un tensor, perdón,
porque justamente nos está dando también en las matrices de identidad para la capa verde y azul, por ejemplo, dos vínculos que existen entre los nodos, entre los mismos nodos en las diferentes capas, ¿sí? Estos espacios estarían llenos en una matriz de supraadyacencia y nos estarían diciendo que también hay un vínculo de 5 a 5 en diferentes capas, ¿no? Y de 5 a 5 en diferentes capas en este caso, ¿no? Entonces, bueno, la red multiplex solo tiene vínculos entre capas, entre los mismos nodos, y estos se llaman nodos físicos para todo el conjunto de nodos y réplicas en cada capa. Ahora, esto tiene consecuencias para, por ejemplo, el grado de un nodo, pues va a ser un vector ahora. No va a ser un número, que es un número de conexiones en una sola capa, sino que va a tener un conjunto de números, que son el número de conexiones de un nodo en diferentes capas, ¿sí? Y así muchas métricas de redes monoplex se extienden a un espacio tridimensional en el caso de las redes multiplex. Entonces, ya para hacer más concreto el ejemplo de una red multiplex, aquí tenemos las mismas personas que pueden tener contactos virtuales y hablar, por ejemplo, de una pandemia en redes sociales, ¿no? Entonces, pues aquí están sus relaciones de seguimiento, quién sigue a quién y quién comenta qué puntos sobre la pandemia, si es cierta, no es cierta, si es un invento, si Bill Gates, el chip y no sé qué. Y pueden estar en dos estados distintos, conscientes, por ejemplo, acerca del contagio, o inconscientes acerca del contagio, ¿no? Pero esas mismas personas también interactúan en un espacio físico, en donde las relaciones serían de distancia y podrían llevar a una infección, dependiendo de la distancia entre los individuos. Y entonces los nodos en este ámbito, en el ámbito físico, podrían estar infectados o susceptibles, dependiendo de la distancia que hayan mantenido durante un cierto tiempo, ¿no? Ahora, un nodo inconsciente en la capa de interacciones virtuales, ¿sí? Y donde pueden estar inconscientes o conscientes, pues va a tener menos cuidado y entonces va a tender a infectarse más en la capa de contacto físico. Mientras que un nodo consciente pues tendrá a infectarse menos porque estará pues justamente consciente de los riesgos de la distancia física y entonces mantendrá su distancia, se pondrá una mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que esta conexión, estos vínculos entre capas son algo real, ¿sí? Es la identidad del mismo nodo que está interactuando en diferentes ámbitos con los mismos otras personas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que se lleva de una capa a otra es información, ¿sí? O sea, yo, como interactúo en una capa con otros, cuando interactúo físicamente, llevo la información que tengo de esa capa hacia la otra y eso modifica mis contactos, ¿sí? Entonces, esto no es solamente una abstracción matemática o un formalismo que nos permite crear un espacio tridimensional, etcétera, etcétera, sino que una red multiplex, en virtud de que tiene justamente esos vínculos entre capas, está conectada y conectada en un sentido real, ¿sí? Y va a poder haber efectos de un lugar a otro, ¿sí? De una capa a otra. Entonces, bueno, un resultado de este estudio de Granell y coautores es que, bueno, para una tasa de infección en la capa de contacto físico muy alta, pues no importa básicamente la tasa de concientización, siempre va a haber muchos infectados, pero conforme aumente la tasa de concientización, es decir, qué tan probable es que si yo interactúo con un individuo consciente, cambie mi estado a consciente, entonces esto va a empezar a empujar a disminuir la proporción de infectados, incluso para tasas muy altas de infección en la capa de contacto físico, ¿no? Esto es una simulación, esto no es un estudio real, pero nos está dando un ejemplo concreto de los conceptos que estamos manejando cuando hablamos de una red multiplex. Y nos está vinculando dos procesos, justamente en dos capas distintas, dentro de un mismo fenómeno que puede ser la proporción de infectados en una sociedad,
¿no? Bueno, otro proceso que puede ocurrir en redes en general, y en particular en redes multiplex, pues es la difusión. Si tenemos una red multiplex como la que les he presentado anteriormente, en este caso simplemente está volteada, ahora tenemos capas acá, conexiones dentro de capa, y también estas conexiones intercapa, pues este caminante puede moverse tanto dentro de las capas como brincar a otras capas, ¿sí? A través de los vínculos de identidad entre las réplicas de los nodos, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede permitir que nodos que están inconexos, o sea, que están en dos módulos distintos dentro de una misma capa, pues al final puedan quedar conectados, ¿sí? O sea, que se pueda difundir un mensaje, por ejemplo. Si este mensaje puede viajar en diferentes capas, pues los que están acá pueden recibir un mensaje, aunque no tengan ninguna relación con los que están acá, justamente porque se pueden relacionar con estos otros, ¿sí? Y bueno, en algunos casos, los vínculos entre capas pueden producir caminatas superdifusivas en comparación con caminatas en las capas por separado. Aquí tenemos los resultados de dos capas con estructura de Barabás y Alberts, es decir, con algunos nodos que tienen una gran cantidad de vínculos, que son nodos hiperconectados, y cómo un caminante cubre una fracción de estas redes a lo largo del tiempo, y cómo lo hace cuando estas dos capas están conectadas en una red multiplex. Entonces aquí cubre una fracción más grande de la red multiplex en un tiempo dado que lo que cubre, que la fracción que cubre en cada red por separado, cuando las dos son Barabás y Alberts y cuando la caminata tiene ciertas características. En este caso es una caminata de máxima entropía. Eso es un detalle del estudio. Pero cuando se juntan, por ejemplo, dos capas, una como la estructura de Barabás y Alberts, pero otra con Watts-Strogatz, es decir, con una estructura de pequeño mundo, entonces la difusión en la estructura de pequeño mundo es mucho más alta, mucho más rápida, que en cualquiera de las, que en la de Barabás y Alberts, y que incluso en las dos capas juntas. Entonces, sí importa la estructura de cada una de las redes para determinar si una multiplex va a llevar a caminatas superdifusivas o infradifusivas. En este caso, pues son tan difusivas como la de Barabás y Alberts, pero en una estructura de pequeño mundo, pues los nodos se cubren mucho más rápido, justamente en virtud de estas conexiones de larga distancia, ¿no? Entonces, bueno, los vínculos entre capas tienen consecuencias importantes. Ya les dije, el grado de un nodo en una red multiplex es un vector, ¿no? Y posiblemente lo que está pasando en las redes de Barabás y Alberts, las dos juntas, es que hay estos nodos hiperconectados que justamente pueden difundir al caminante mucho más rápidamente, pero si no están en las dos capas, entonces no ocurre esta superdifusión, ¿no? En ese sentido importa que el grado de un nodo sea un vector, o sea, tiene diferentes elementos dependiendo de las diferentes capas. Bueno, ahora paso a los estudios de caso en los que hemos aplicado algunas de estas ideas a diferentes sistemas de estudio. El primero es una colaboración con Patricia Izar y Priscila Suske de la Universidad de Sao Paulo. Ellas llevan un proyecto de largo plazo sobre monos capuchinos de pecho amarillo, una especie que vive en el este de Brasil. Y bueno, de entrada les digo, todos estos estudios que les voy a presentar son difíciles de llevar a cabo en el campo, son datos que se consiguen a través de observaciones directas, no necesariamente utilizando ningún tipo de collar o de monitoreo automático, aunque en el caso de ellas, sí les ponen collares de GPS justamente para poder localizarlas a través de radiofrecuencia. Aquí está Priscila con una antena tratando de localizar al grupo y entonces poder saber dónde están y entonces ya empezar a hacer las observaciones detalladas de su comportamiento social, ¿no? Lo que ocurrió, lo que observaron Priscila y Patricia fue algo poco usual en esta especie que tiene grupos estables y que, bueno, pueden cambiar porque los individuos se mueren o cambian de grupo en algún momento de su vida, pero aquí lo que ocurrió fue una fisión permanente del grupo, es decir, en un momento dado
un grupo de todos estos adultos, cada uno de estos individuos es un adulto de diferentes sexos, los redondos son hembras, los machos son cuadrados. Se dividió a lo largo de esta línea punteada y ya estos dos formaron dos grupos distintos que ya nunca se volvieron a juntar más, ¿sí? Esta es una fisión permanente, una división del grupo. Y lo que quisimos hacer es analizar las relaciones, las interacciones sociales previas a este evento de fisión, justamente para ver si podríamos predecir cómo se dividió el grupo eventualmente a partir de estas interacciones sociales, ¿no? Los que recuerden el estudio original de Zachary de la red de karate, pues es un estudio idéntico, ¿sí? El club de karate que estudió Zachary, que es el ejemplo así como paradigmático de una red social que se utiliza en todos los congresos de redes, fue un club que se separó en dos mitades y que Zachary, a través de diferentes algoritmos de modularidad, pudo probar que sí se podía predecir justamente en dónde iba a ocurrir el corte, la fisión, a partir de las interacciones que hubo previas a la fisión del club. Entonces aquí, bueno, esta es la interacción de acicalamiento. Esta es una interacción muy común en primates, donde se están despulgando unos a otros, y que nos muestra no solamente un cierto grado de tolerancia social, porque están en contacto, pero también es un buen predictor de qué tanto va a haber afiliación futura entre los individuos, qué tanto va a haber apoyo mutuo en conflictos, etcétera, ¿no? Entonces es un indicador de alguna manera de una relación de amistad, aunque es una sola interacción, ¿sí? Nos predice, el color de los nodos es el módulo en el que un algoritmo de modularidad los localiza en esta red. Y, bueno, si el algoritmo estuviera prediciendo perfectamente dónde tendría que ocurrir el corte, pues nos hubiera localizado a estos dos individuos en un módulo donde realmente quedaron. Y sin embargo, los está localizando con los azules, a pesar de que estos dos individuos quedaron de este lado de la fisión. Lo mismo ocurre con este individuo, que el algoritmo de modularidad la está localizando a esta hembra junto con estas, y sin embargo, quedó de este lado, ¿no? Entonces, el acicalamiento previo a la fisión no es el predictor perfecto de la fisión, aunque sí nos está poniendo a todos estos individuos de un lado, que son los que quedaron juntos, y a todos estos individuos de otro lado, azules, que son los que quedaron de este lado, con excepción de estos tres que no quedaron en el lugar, en el grupo, en la mitad, en donde se separó el grupo. Ahora, ¿qué pasa si juntamos todas las capas y hacemos un análisis de la red agregada? En este caso no es una red multiplex, porque no estamos asumiendo vínculos de los nodos, de las réplicas de los nodos, pero ¿qué pasa si analizamos la modularidad para diferentes interacciones distintas? ¿Sí? Acicalamiento, una relación de proximidad en general, o sea, qué tan cerca estuvieron los individuos, una relación de proximidad, pero solamente cuando estaban en un sitio de alimento, en un lugar donde estaban comiendo todos, y el inverso, esta red sería el inverso de una relación de agonismo, es decir, qué tan poca agresión hubo entre los individuos, ¿no? Entonces tenemos estas cuatro capas para las cuales tenemos pues las interacciones medidas a lo largo de estos 16 meses antes del evento de fisión, y los colores serían el módulo en el cual un algoritmo de modularidad particular, el Louvain, nos está localizando a los diferentes individuos, ¿no? Los colores de este lado, para cada uno de los individuos, es la mitad del grupo en la cual quedaron estos individuos después de la fisión, ¿no? Entonces, como pueden ver, ninguna de las interacciones por sí sola nos está prediciendo exactamente cómo se iba a dividir el grupo, ¿no? Siempre a estos dos individuos los clasificamos juntos porque estuvieron interactuando mucho en estos sentidos, ¿sí? A pesar de que estos cuatro individuos se dividieron en dos mitades, ¿sí? Y luego a este individuo a veces lo localizamos con estos mismos, a veces lo localizamos con estos otros, ¿sí? Entonces, ninguna de las interacciones por sí misma es el predictor exacto de cómo iba a quedar la fisión,
y tampoco el conjunto. Si ustedes se fijan en este dendrograma, que nos está haciendo un resumen, de alguna manera nos está agregando los diferentes resultados para cada individuo, qué tan similares son las comunidades o los módulos en los que cada individuo fue asignado a lo largo del tiempo, pues sí, claramente hay un grupo de individuos por acá, justamente, que es más distinto. Todos estos individuos son muy distintos de todos estos. En cuanto a el módulo en el cual el algoritmo los localizó cuando tomamos las capas por separado, ¿sí? Pero aún así, dentro de todo este grupo, pues están estos verdes que a final de cuentas se fueron para el otro lado, ¿no? Entonces, de alguna manera está pasando lo mismo que con la red de acicalamiento, pero aquí estamos haciendo una suma, no necesariamente es una agregación en la misma formalismo matemático de las redes multiplex, pero sí estamos viendo a todas en conjunto. Justamente al hacer un agrupamiento jerárquico, un hierarchical clustering, que es lo que se hace aquí con este dendrograma, nos estamos fijando en todas las capas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, pues, en este caso no podemos concluir que estas relaciones sociales sean un buen predictor. Y bueno, hay algunos detalles con este estudio que después se pueden discutir, pero aquí fue nuestra primera experiencia sobre las redes multiplex para aplicarlas a un caso pues muy claro y muy concreto, que era esta división del grupo, que es un evento que no es tan frecuente de ver, ¿no? Bueno, el segundo estudio de caso es el de los monos araña, que es una especie a la que hemos estudiado ya desde hace más de 20 años en la península de Yucatán, en colaboración particularmente con Colin Schaffner, con Sandra Smith, con Laura Bucia y con Filippo Aureli, que está aquí presente, también Sandra está por acá. Hicimos este estudio sobre los monos que hemos estudiado ya desde hace todo ese tiempo, y pues medimos las diferentes interacciones a lo largo de 2 años entre los mismos individuos. Entonces aquí tenemos una capa de agresión, una capa de asociación, que es básicamente estar en el mismo subgrupo, que son estas unidades que tienen una cierta vida y después se vuelven a juntar y se vuelven a separar. Qué tan frecuentemente 2 individuos estuvieron en el mismo subgrupo a lo largo del tiempo. Azules son machos, hembras son rojos. ¿Qué tanto tiempo estuvieron en contacto? ¿Qué tan frecuente fue el contacto? Aquí sí es estar sentados juntos, en contacto. ¿Qué tanto hubo interacciones de abrazos, interacciones de acicalamiento? Y una medida de proximidad, que simplemente cuando están en el mismo subgrupo, ¿qué tan cerca estuvieron? ¿Qué tanto estuvieron más cerca de 5 metros, por ejemplo? Entonces aquí nos preguntamos justamente con la metodología de redes multiplex, ¿cuál es la relación entre capas? ¿Qué tanto nos están informando acerca de la estructura social? Y para esto aplicamos ahora sí la metodología de redes multiplex. Y pues primero hicimos simplemente un análisis de qué tan similares son las capas distintas, medidas por la distancia de Jensen-Shannon. Aquí la medida, los colores más claros son capas más similares, dado que la distancia sería más corta. Los colores más oscuros serían una distancia más larga, más grande entre capas, y por lo tanto serían capas que no se parecen tanto entre sí, ¿no? Obviamente todas se parecen mucho a sí mismas, pero dentro de esto la asociación se parece a la proximidad también se parece al contacto. Entonces aquí tenemos 3 capas que se refieren justamente a distancia entre individuos, ¿no? Son interacciones menos específicas de alguna manera, porque simplemente nos están mostrando, bueno, que 2 individuos pueden estar en el mismo subgrupo, aunque no sabemos a qué distancia. Cuando están en el mismo subgrupo pueden estar cerca, y dado que están cerca pueden incluso estar en contacto. Entonces, de alguna manera esas 3 interacciones están contenidas una dentro de la otra, y tiene sentido que sean similares estas 3 capas hasta cierto punto. Luego están interacciones más específicas que ya tienen otro significado social, como por ejemplo el acicalamiento, que les dije que es un buen predictor de la afiliación, del apoyo en conflictos, etcétera. La agresión, o el inverso de la agresión, que es pues justamente un resultado de que 2 individuos se lleven bien, es que no se agreden. Y los abrazos, que es una interacción de alguna manera como saludos, como nosotros nos saludamos cuando no nos hemos visto, cuando coincidimos en un mismo lugar, nos abrazamos. Y eso
reduce o tiende a reducir el conflicto entre los individuos, ¿sí? Entonces, estas tres capas que son más específicas, pues se parecen menos a las otras. Y por eso tenemos este endograma en donde tenemos las interacciones de distancia o basadas en distancia por un lado, las interacciones más específicas por otro, y sin tanta relación entre ellas, ¿no? De hecho, pues los abrazos son las que la capa que menos se parece a todas las demás, ¿sí? Ahora, si hacemos un análisis de qué tanto perdemos, qué tanta información perdemos cuando agregamos capas, las capas más similares las vamos agregando, comparamos esa capa, esa nueva red multiplex, pero con dos capas agregadas, con la red multiplex original, y vemos qué tanta información estamos perdiendo a lo largo del tiempo, nos damos cuenta de que todas están aportando información. Aquí hay un análisis de entropía relativa que nos está diciendo qué tan distinguible es la red multiplex original de copias de esta red multiplex en donde vamos agregando pares subsecuentes de capas, de las más parecidas a las menos parecidas. Y pues aquí no hay un pico y tampoco hay una bajada muy fuerte en la entropía relativa. Entonces, eso nos está hablando de que todas las capas están aportando información para lo que es una red multiplex y que cualquier agregación que yo haga de capas que son similares entre sí me vuelve distinguible la nueva red multiplex con capas agregadas de la red multiplex original, ¿sí? Entonces todas están aportando información y no se pueden reducir a una agregación simple de las capas, en ningún caso. Bueno, aquí hay un análisis de centralidad por capa. Aquí tenemos una gráfica circular en donde tenemos a los diferentes individuos del grupo, los machos en azul, las hembras en rojo, los subadultos en minúsculas, los adultos en mayúsculas. En itálicas tenemos a los individuos que son residentes en el grupo, bueno, que nacieron en el grupo, y los demás son individuos que inmigraron hacia el grupo, ¿no? El color de cada sección es el valor de centralidad en las capas por separado, con excepción de la 5 y la 6, que son capas agregadas, justamente. Una en la que simplemente se suman los vínculos de todas las capas, que sería la capa agregada, y otra que mantiene esta estructura tridimensional, que sería la red multiplex, y en donde sí asumimos que hay estos vínculos de identidad entre los nodos réplica, ¿sí? Entonces, la 6 sería la red multiplex, y en ese sentido están ordenados de mayor, del color más oscuro al color más claro, y después las demás están alineadas con respecto a esa para que coincidan los individuos hacia el mismo punto, ¿sí? En las redes multiplex no se habla de centralidad, se habla de versatilidad, justamente porque estamos tomando en cuenta qué tan central es un individuo, esta es una versatilidad por eigenvector, qué tan central es un individuo en relación con todos los individuos dentro de esa misma capa y en todas las demás, ¿sí? Entonces estamos tomando en cuenta los vínculos entre capas, entre réplicas del mismo nodo entre capas, para calcular esta versatilidad por eigenvector. En el caso de la red agregada y de todas las demás, se habla de centralidad por eigenvector de la manera tradicional, como se toma en cuenta esto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está indicando esta gráfica? Bueno, pues que hay algunos individuos que claramente tienen mayor centralidad en muchas de las capas y que sí hay una cierta coincidencia entre la red multiplex y algunas de las redes. Por ejemplo, la red agregada es la más parecida a la red multiplex. La red de asociación es la que sigue en términos de qué tanto se parece a la red multiplex. Y hay otras interacciones más específicas, justamente como les decía antes, como el acicalamiento, la agresión, el contacto y los abrazos, que no se parecen tanto en cómo se ordenan los individuos respecto a la versatilidad de la red multiplex o a la centralidad en la red agregada, ¿sí? Los adultos, bueno, perdón, los machos tienden a ser más centrales, más versátiles también. Los individuos residentes también tienden a ser más versátiles, más centrales, más importantes, si ustedes quieren, dentro de la sociedad, que las hembras o los subadultos o los individuos que no nacieron en el grupo, ¿no?
Entonces, esta es una manera de ver qué es lo que está sucediendo a diferentes niveles con una sola métrica, que puede ser la centralidad, y compararlo con lo que sucede cuando agregamos todas las capas o cuando construimos una red multiplex asumiendo vínculos entre capas para, entre los nodos réplica de un mismo nodo físico. ¿Sí? Y bueno, después podemos hacer un análisis de motivos estructurales, o lo que en inglés se llaman motifs, que son simplemente patrones que son repetidos, que se ven muy frecuentemente en una red. En una red monocapa, monoplex, pues tenemos triángulos, son un típico ejemplo de un motivo estructural, que siempre se cierran en redes sociales o tienden a cerrarse. Y si uno ve una red social, pues casi siempre van a encontrar uno de los motivos estructurales, pues son los triángulos, ¿no? Ahora, en este caso, estamos construyendo triángulos, estamos viendo qué tan frecuentes son los triángulos, no solo dentro de una capa, sino también entre capas, ¿sí? Y estamos identificando aquellos triángulos que son más frecuentes de lo que se esperaría por azar. Estamos comparando las redes multiplex observadas con versiones permutadas de estas redes. Y vemos que uno de los motivos más comunes es un triángulo que se forma entre capa de proximidad con la capa de asociación. O un triángulo también muy frecuente es el que se forma con dos vínculos en la capa de asociación con un vínculo en la capa de proximidad. También tenemos uno con acicalamiento y proximidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que los individuos justamente están estableciendo relaciones frecuentes, interacciones frecuentes en diferentes dimensiones con los mismos individuos, ¿sí? Y bueno, hablando, por ejemplo, de contagio, pues dos individuos que están interactuando mutuamente en una capa de proximidad, dado que uno de ellos interactúa con otro en otra capa distinta, que podría ser contacto, pues automáticamente va a implicar que estos dos individuos iniciales estarán también en contacto a través de ese tercero, a pesar de que no están interactuando en la misma dimensión, ¿sí? Entonces, la estructura multiplex va a determinar también cómo va a fluir lo que fluye en las redes, que pueden ser pues parásitos, infecciones o ideas o información, ¿sí? Aquí están los resultados de un análisis de modularidad, donde los colores para cada individuo nos muestran en qué módulo se les localiza. Y bueno, como pueden ver, estas tres asociaciones basadas en distancia no tienen módulos claramente distinguibles. Y sin embargo, las interacciones más específicas, como pueden ser acicalamiento, agresión o abrazos, sí forman módulos. Ahí sí hay una diferenciación más clara de los individuos que empiezan a interactuar más en subgrupos, ¿sí? O sea, con algunos individuos y no con otros. Y por eso se puede empezar a definir una estructura modular dentro de estas capas. Bueno, y el tercer ejemplo de estudio de caso utilizando estas redes multiplex es un estudio de delfines grises hecho en colaboración con Karin Hartmann y Peter van der Harst. Ellos están estudiando a esta especie de delfín en las Islas Azores, en Portugal, desde hace más de 15 años. Y bueno, en el caso de los delfines, sabemos que tienen una vida social muy activa, con grupos que permanecen juntos durante toda su vida, muchas interacciones distintas, muy longevos además, entonces pueden establecer relaciones a lo largo de su vida con muchos diferentes individuos que duran mucho además, ¿no? Sin embargo, el hecho de que pasen la mayor parte del tiempo bajo el agua, pues hace difícil estudiarlos desde el punto de vista social. Las observaciones que uno pueda hacer de lo que ocurre bajo el agua, pues son muy difíciles de hacer. Se puede hacer, pero no son tan fáciles. Y por eso dependemos principalmente de las fotos que se puedan tomar cuando los subgrupos de delfines salen a tomar aire y después vuelven a bajar. Y estas salidas las hacen en conjunto, las hacen en grupos, muchas veces de manera sincronizada, muchas veces interactuando en el aire antes de volverse a meter, etcétera, etcétera. Se les toman fotos, se les identifica y se mide un solo tipo de interacción social, que es asociación en la misma foto, básicamente, ¿no? En el mismo subgrupo. Y se cuenta el número de veces que estuvieron dos individuos en la misma foto, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, dado que es muy difícil estudiar diferentes tipos de interacción social, se puede construir una red multiplex
que en realidad corresponda a diferentes periodos en el tiempo de una misma interacción social. Esto sería una red, como le llaman, multirebanada o multislice, en donde estamos midiendo una sola interacción, la asociación en el mismo subgrupo en particular, para diferentes periodos de tiempo. Entonces aquí tenemos periodos de 4 o 5 años y son el mismo conjunto de individuos aproximadamente, porque aquí sí va a haber muchos cambios, apariciones, nuevas llegadas, etcétera, etcétera, pero en donde también podemos establecer estos vínculos entre capas para el mismo nodo, ¿no? Vínculos de identidad entre el mismo nodo, pero aquí en realidad las capas reflejan diferentes puntos en el tiempo, ¿sí? Tienen un total de 362 individuos observados. Y aquí simplemente les presento rápidamente unos resultados preliminares de lo que es un análisis de modularidad. Ahora sí, una modularidad multiplex. Aquí estamos aplicando el algoritmo Infomap, que está basado justamente en caminatas aleatorias. Y estas caminatas aleatorias pueden recorrer la red de diferentes puntos en el tiempo. En este caso, las rebanadas corresponden a diferentes periodos, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, y en donde medimos qué tan consistente sería una división en módulos de estas redes, dependiendo de qué tanto tiempo pasa el caminante o qué tan fácil de describir la trayectoria que hace el caminante para diferentes momentos en el tiempo, para estas diferentes capas, y qué tanto se separa esta red dependiendo de cómo el caminante estuvo recorriéndola, ¿sí? Entonces, de entrada tenemos varios módulos claramente diferenciables. Esto sería el conjunto de módulos que se pueden establecer en este espacio tridimensional dependiendo de cómo el caminante lo recorrió, ¿sí? Tenemos módulos grandes de individuos que se pueden diferenciar claramente los módulos unos de otros, y aún así hay individuos que pasan entre módulos a lo largo del tiempo. Entonces, si lo vamos dividiendo por periodos, los colores corresponderían al módulo en el que cada uno de estos individuos fue clasificado a lo largo del tiempo, y tendríamos módulos muy estables que permanecieron juntos a lo largo del tiempo en el mismo módulo, a lo largo de 15 años de estudio, como estos colores de acá. Y luego tendríamos algunos módulos que solamente duran algún tiempo, donde hay cambios en los individuos. Los colores grises son individuos que no se asignaron a ningún módulo en ese tiempo, ¿no? Pero los colores no grises serían módulos que duraron algún cierto tiempo, pero que después hubo cambios de los individuos entre módulos. Estos serían estos cambios justamente que se ven en la representación más agregada de los módulos, ¿no? Entonces, esto apenas inicia. Estamos haciendo este análisis en colaboración también con Sandra Smith para este gran conjunto de datos que tienen estos investigadores. Y la modularidad es uno de los primeros enfoques que estamos tomando, que estamos viendo justamente con el enfoque de redes multiplex. Bueno, entonces resumiendo un poquito, las redes multiplex revelan algunas propiedades emergentes de la estructura social, pueden reflejar puntos débiles que puedan desencadenar una fisión del grupo, como en el caso de los capuchinos. La versatilidad individual, que sería el equivalente a la centralidad, nos daría una idea mucho más completa y integral de la importancia de un individuo en varias capas. Los motivos estructurales que pueden involucrar varias capas a la vez, y estamos analizando también cómo la modularidad de una red puede estar cambiando a través del tiempo. Esto sería una propiedad de toda la red multiplex, ya sea si se toma para un solo conjunto de datos en un mismo punto en el tiempo para diferentes interacciones, o para diferentes momentos en los cuales se analizó una misma interacción, como en el caso de los delfines. Ahora, si pensamos que esta red multiplex realmente es la estructura social y asumimos que esta estructura social tiene ciertas propiedades emergentes que resultan de estas capas individuales, que casi por definición tendrían que ser más variables que la estructura social a la que dan lugar, entonces podemos pensar que hay una especie de granulamiento grueso ocurriendo a nivel de toda la red multiplex o de la estructura social. Y si este granulamiento grueso lo empiezan a utilizar los individuos para reducir su incertidumbre acerca de interacciones futuras, es decir, la manera en la que yo he interactuado con todos estos individuos en todas estas dimensiones
se ha consolidado en esta estructura social de alguna manera y ha definido una relación social que yo tengo con ellos. Siempre pasa esto, nunca pasa esto otro. Entonces, yo ya empiezo, como individuo participante en esta sociedad, a ver esta estructura social como una especie de predictor de lo que podría pasar en un futuro, ¿sí? Este promedio, estas propiedades promedio o granulamiento grueso, esta estructura social que va a variar más lentamente que las capas individuales, podría servir justamente como un indicador de lo que podría pasar en un futuro y es una especie de reductor de incertidumbre acerca de lo que yo podría hacer o esperar de los demás, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las relaciones de dominancia. Una relación de dominancia es justamente una estructura consolidada, un aspecto de la estructura social consolidada, en donde justamente una estructura de dominancia reduce la agresión, justamente porque ya se establecieron el estatus de cada quien en una jerarquía de dominancia, y entonces el tercer individuo de la jerarquía ya no va a agredir al primero, porque ya sabe lo que se puede esperar de las interacciones que han llevado a que se consolide esta estructura social de dominancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que Jessica Flack habla de una especie de asa de retroalimentación entre las interacciones sociales que están en un nivel que determinan a su vez una estructura global que cambia más lentamente, que tiene variables lentas, que sería justamente la estructura social, y que a su vez puede causar, constreñir o definir las interacciones sociales que ocurren abajo. Entonces tenemos un proceso de causa hacia arriba, de abajo hacia arriba, de niveles inferiores más rápidos hacia niveles superiores más lentos, y de niveles más lentos hacia abajo, hacia los niveles inferiores. Y bueno, esto no es un concepto nuevo, esto ya lo dijo Mark Granovetter, que también es un sociólogo, en un artículo clásico que es La fuerza de los vínculos débiles, en donde justamente analizó cómo la gente consigue trabajo y vio que los vínculos débiles que se vinculan diferentes secciones de una red tienden a ser justamente muy importantes para conseguir información acerca de nuevos trabajos. Dijo, la implicación más importante de estos resultados es que la experiencia personal de los individuos está estrechamente relacionada con aspectos de la estructura social a mayor escala, ¿sí? Esto sería la red multiplex. Y que van más allá de lo que los individuos particulares pueden controlar. Entonces, ya esta idea de que la estructura social puede constreñir o puede definir o puede interactuar hacia abajo con los individuos y sus interacciones ya está presente desde los 70s en la sociología. Aquí lo que estamos tratando de hacer es formalizar esto en un estudio ya con una metodología mucho más exacta y una definición mucho más formal de lo que es una estructura social, que sería justamente una red multiplex. Bueno, y ya nada más para terminar, mencionar que esto es el inicio de un proyecto más grande, en donde tenemos fondos de CONACYT, de la Convocatoria de Fronteras de la Ciencia del 2019, y donde vamos a incluir otras capas aparte de las interacciones sociales, en el caso de los monos araña, una colaboración con Augusto Montiel, que está aquí presente, de la UAM Lerma, en donde vamos a analizar justamente la similitud en el microbioma, y vamos a ver si esto tiene relación con las interacciones sociales. Otra capa que sería el parentesco entre los individuos. Aquí hay una colaboración con Anthony Di Fiore de la Universidad de Texas, en Austin, en donde estamos analizando a partir de muestras genéticas qué tan similares genéticamente son los individuos y qué tanto parentesco pueden tener. Y esa capa de parentesco, ¿qué relación tiene con las capas de interacciones sociales en el contexto de la red multiplex completa? Otro sistema de estudio que estamos incluyendo en este mismo proyecto, y ya no tiene que ver con monos ni con delfines, sino tiene que ver con comunidades estudiantiles de humanos, sería utilizar sensores de proximidad para ver la distancia entre la gente en una comunidad estudiantil, como puede ser la UPITA del Politécnico, entrevistas a estos mismos estudiantes y una medida global de cómo funciona esta red, cuál es el éxito de esta red, que sería el desempeño escolar grupal cuando trabaja en tareas comunes, en proyectos de grupo,
Vamos a integrar diferentes capas de información, que es lo que la gente reporta en las entrevistas, cómo se comporta a través de nuestros sensores de proximidad, y vamos a relacionarlo todo en una red multiplex que tenga que ver también con una función, que sería el desempeño global de los grupos. Esta es una colaboración con Lev Guzmán, que también está aquí presente. Y bueno, otros participantes en el proyecto de fronteras, ya mencioné varias veces a Sandra, que es pues, la que tiene justamente los pelos de la burra en la mano con el MUX-BIS, que es el programa que estamos utilizando para medir para analizar las redes multiplex. Filippo Aureli, Denis Guayed, Arodi Farrera, que también está trabajando en este proyecto de CONACYT. Y bueno, ya nada más agradecerle a los diferentes autores de los trabajos que cité, los asistentes de campo en Punta Laguna, en el estudio de los monos, a Manlio de Domenico, que es el que ha impulsado toda esta teoría y práctica de las redes multiplex a través justamente de este software que es MUX-BIS, y que ha estado muy disponible para resolver dudas y darnos recomendaciones. El Instituto Politécnico Nacional y de diferentes instituciones que están financiando o apoyando este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por tu conferencia. Bueno, ahora abrimos una parte de preguntas. Ya hay una pregunta en el chat. No sé si Humberto Laguna tiene una pregunta. ¿Puedes activar tu micrófono y hacerla? Sí. Adelante. En el ejemplo de los... Bueno, primero, hola, Gabriel, muchas gracias, muy interesante. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? En el ejemplo de los monos había definidas 6 capas. Y mencionaste que en un estudio de entropía relativa, digamos, se medía de alguna manera la pérdida de información de la combinación de capas. Entonces, la pregunta es si esto puede considerarse, digamos, algo así como una técnica para detectar capas que sean superfluas. Por ejemplo, exactamente. Si tú combinas 3 y la entropía relativa te da 0, quiere decir que las otras 3 no te importan, al menos de acuerdo con este parámetro. Entonces la pregunta era esa, y si lo han hecho. Ya. Pues justamente lo hicimos para este artículo que se publicó en el 2019, y la conclusión de este análisis en particular es que no puedes reducir las 6 capas agregando o removiendo ninguna, porque todas están aportando un cierto grado de información, ¿no? Si fueran muy redundantes las capas, si fueran muy parecidas, entonces agregarlas y construir una red multiplex con 5 capas en lugar de 6, en donde una de ellas es la agregada de esas dos, pues nos debería de dar algo muy similar en términos de entropía relativa, y estaríamos definiendo qué capas pues, son superfluas o redundantes. Más que superfluas, sería redundantes, ¿no? Sí, no creo que elegí mal la palabra. Gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, para más preguntas pueden levantar su mano en el chat. Y Cristian Sanabria ya tiene una. Adelante, Cristian. Sí, hola Gabriel, buenas tardes. Muchas gracias Hola, por tu charla, fue muy productiva. Quisiera preguntarte sobre el software que estás mencionando hace un momento que usaste para esto. ¿Tiene alguna limitación en tamaño, en el número de nodos y en el número de capas? Yo creo que no. Bueno, digo, obviamente la tiene, ¿no? No me lo voy a someter ahí un número, millones de nodos, pero no, para nuestras redes, que son bastante pequeñas en comparación con muchas otras, el software que se llama MUX-BIS, que está aquí, aquí anotado, en realidad es un paquete para R, ¿sí? Pero tiene una interfaz gráfica, entonces lo puedes manejar de alguna manera independiente de los comandos, aunque la nueva versión ya es también por comandos en R. Yo creo que la limitante no está en el software, sino en la computadora en donde estés corriendo los análisis, ¿no? Pero bueno, ya para más especificaciones, si quieres, busca MUX-BIS y te va a salir el foro de discusión, la página de Manlio de Domenico, y ahí pues ya mucha gente debe haber encontrado algunos límites en cuanto al número de nodos, o de capas también, ¿no? Puede tener algún límite en el número de capas que se puedan meter en un mismo análisis. Sí. Ok, Gabriel, muchas gracias. De nada. Bueno, tenemos una pregunta de Carlos Gershenson. Adelante, Carlos. Hola, Gabriel.
Hola. Bueno, sí, al final mencionaste este artículo de Jessica de 2017 sobre core screening y causalidad hacia abajo. Pues es, digamos, como que en biología y en sociología se ve muy claro que hay influencia del sistema hacia sus componentes y, digamos, sería muy difícil imaginarnos que los genes pudieran evolucionar sin una célula y que las células de eucariotes, bueno, de organismos multicelulares pudiesen evolucionar sin otras células y que los organismos pudieran evolucionar sin una población y demás, ¿no? Hasta la biosfera. Entonces, ¿por qué todavía, bueno, por qué crees que todavía la idea de que la idea reduccionista de que la causalidad hacia abajo es una cosa que no existe? O sea, como que asumiendo que lo único real es la escala mínima y después la causalidad solo es hacia arriba y pues también, pues no sé, tal vez siguiendo la idea de Einstein de que todo se puede determinar de el nivel más básico. Pues ¿tú qué opinas sobre este debate y por qué todavía tenemos este debate que no sé, para mí es como, bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Cuál debate? Exacto. No, yo por eso puse aquí a Granovetter, ¿no? O sea, estas ideas en sociología no son realmente muy sorprendentes, ¿no? Y no quise mencionar exactamente downward causation, que ese es el tema tabú, digamos, en algunos sectores de la ciencia muy reduccionista, que justamente está tratando de ver cómo desmenuzando un sistema, pues logras obtener el sistema completo o sus propiedades globales, pero en ningún momento nos preguntamos qué pasa si la estructura está influyendo o cómo está influyendo sobre los niveles inferiores, más que si lo vemos así en términos muy disciplinarios, ¿no? La estructura social claramente, desde Hein, desde Granovetter, desde todas estas gentes, tiene una influencia hacia abajo porque se consolida. Y yo creo que la clave en este caso de los sistemas sociales es pensar en diferentes tiempos, ¿no? O sea, interacciones sociales llevan en un momento dado a una consolidación de la estructura social y esta estructura social, una vez consolidada, es decir, en otro momento en el tiempo, puede influir sobre los niveles inferiores. No estamos diciendo que regrese en el tiempo o que haga una especie de asa ahí rara e influya sobre lo que ya sucedió, pero sí estamos diciendo que hay una asa de retroalimentación de arriba hacia abajo. Y bueno, los ejemplos que nos diste de las células y los genes, las células y los organelos y las moléculas, pues claramente tiene que ver en qué estructura están ocurriendo las interacciones en los niveles más abajo, ¿no? Y eso pues claramente las determina. Entonces, yo no creo, mi reacción es muy parecida a la tuya, pues ¿cuál es el debate, no? Pero tal vez filosóficamente haya habido algún ataque por ahí de esta noción y sin ninguna base en ninguna disciplina en particular, pues algún debate pues muy abstracto y muy filosófico, ¿no? Que es lo que lleva a mucha gente a no aceptar esto, ¿no? Sí, creo que tiene que ver, por un lado, con que apenas estamos desarrollando, pues, con que las descripciones o las herramientas o las medidas para determinar esta causalidad hacia abajo. Y por otro lado, pues, como dices, una cuestión más filosófica, en particular ontológica, sobre qué es la realidad. Entonces, si asumimos que la realidad es materia y energía, pues, como que en esta causalidad hacia abajo, pues dices, pues, ¿dónde hay algo nuevo, no? Pero exacto, creo que esto se describe más bien como información y pues ya si aceptamos que la información es real o no, pues eso, pues sí es una bueno, eso ya. Pero bueno, ok, gracias. No, Bueno, a ti. Natalia Mantilla tiene una pregunta. Adelante, Natalia. Hola, muchas gracias por la bonita plática, Gabriel. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted, doctor? Oye, en realidad me deja un montón de inquietudes y bueno, una pregunta es más o menos fácil de formular y tiene que ver con el uso que le dieron a las redes multicapa para estudiar como que la evolución en el tiempo de las relaciones, ¿no? Como de la propia red. Y esto, o sea, a mí ya tiene mucho tiempo que me interesa conocer cuáles son los recursos que existen para estudiar las redes que yo llamo dinámicas, ¿no? Como
la forma en la que van evolucionando a lo largo del tiempo. Ajá. Algo que es especialmente importante si tú quieres utilizarlas para estudiar fenómenos epidemiológicos en el mediano o largo plazo. Entonces, Sí. se me hace, digo, a la vez de natural usar las redes multicapa, me parece un poco como excesivo, ¿no? O sea, como que estás guardando un montón de información que no sé si es toda necesaria ir cargándola a lo largo del tiempo. Y no sé si tú conoces otros recursos para estudiar eso mismo, la evolución de la red a lo largo del tiempo, para tomarla en cuenta. Bueno, sin pensar en una red multiplex, o sea, sin asumir vínculos entre nodos, réplicas, pues lo que se hace normalmente, y ya lo hemos hecho nosotros, pues es hacer un análisis de redes en diferentes momentos en el tiempo, ¿no? Y entonces ver cómo va cambiando una métrica o un individuo en su centralidad a lo largo de estos momentos en el tiempo. Y tal vez esto es suficiente para la pregunta de un individuo después y antes de una intervención de distancia social, ¿realmente se vuelve menos infeccioso o no se vuelve menos infeccioso? Bueno, pues eso no requeriría un análisis multiplex, o sea, requeriría justamente la comparación de 2 o 3 o cuantos momentos en el tiempo quieras, de métricas medidas para cada capa por separado, ¿no? Pero aquí lo que queríamos era integrar estas redes de diferentes periodos en el tiempo, justamente para ver si los módulos que se pueden establecer tienen algún grado de estabilidad, ¿no? Entonces, ahí sí, como ya los módulos dependen no solamente de lo que está ocurriendo entre capas, sino también de la permanencia justamente de estos módulos en el tiempo, pues ya un análisis multiplex era lo más adecuado, ¿no? Entonces, pues yo creo que depende muchísimo de la pregunta. Sí, como siempre, ¿no? O sea, ¿cuál modelo te sirve? Realmente depende mucho de la pregunta. Y lo que señala, en realidad me sugiere que yo sí necesitaría más una cosa tipo multiplex para el tipo de pregunta que me he hecho, ¿no? Sí, pero, bueno, pero además yo creo que en el caso de epidemiología, y nos los ha demostrado esta pandemia, o sea, no podemos tomar en cuenta nada más una interacción, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo de las mismas personas interactuando en un mundo virtual y en un mundo físico, y los dos niveles están influyendo mutuamente. Entonces aquí sí se justificaría mucho el uso de una red multiplex, pero a lo mejor se te ocurren muchas otras maneras en las que la gente interactúa, no sé, reduciendo su distancia social, pero también comiendo juntos, pero también dándose besos cuando se saludan, pero también dándose la mano, etc. O sea, todas esas interacciones las podrías tomar en cuenta de manera separada, pero integrada en una red multiplex, ¿no? Bueno, con eso que señalas, de hecho, estás recalcando que podría uno necesitar como que redes multimultiplex, ¿no? En el sentido de que quieres capturar todos los distintos tipos de interacción que tiene un grupo de individuos a lo largo del tiempo. Entonces, ya tienes tus vectores y después quieres que además eso se siga con el tiempo, ¿no? O sea, bueno, ese es justamente uno de los retos de ahorita, ¿no? Cómo se integra, porque así está cambiando la ciencia de redes en este momento, en dos direcciones distintas, ¿no? Uno, por un lado, las redes dinámicas, se le está poniendo mucho énfasis a que las redes en realidad cambian en el tiempo, y otro, las redes multiplex, donde se está poniendo mucho énfasis a que en realidad las relaciones son multidimensionales en muchos sistemas. Ahora, ¿cómo se integran las dos? Pues justamente va a terminar siendo una especie de red multiplex que además va cambiando en el tiempo, entonces le vas a meter ahí una cuarta dimensión al chorizo ese que ya tenías. Chorizo de relaciones. Perdón, y la segunda pregunta que tenía, si todavía me dan chance de hacerla, es... Adelante. Es un poco pregunta con comentario, ¿no? O sea, hablaste del trabajo de Granovetter, que señala justo como la importancia que tienen las redes de amistades, de conocidos que uno tiene en el acceso a bienes y a puestos de trabajo. Entonces, eso como que me devuelve a pensar en el contexto de la estructuración actual de pues, muchísimas sociedades, ¿no? Y como que a reconocer que muchos de los vínculos típicamente se dan al interior de una misma clase social, al interior de un mismo, no sé, como que hay un montón de aspectos que caracterizan la formación de nuestras sociedades que
parecería contribuyen a mantener una cierta desigualdad económica. Digamos, no son los únicos, definitivamente lo que sea el sistema económico de fondo, que en la mayoría de los casos es un neoliberalismo rampante, es mucho más importante probablemente, pero yo me preguntaba, como qué tipo de políticas o cambios estructurales de la red pueden ayudar a que no solo importen las amistades, ¿no? A que sí tengas como otras posibilidades para que la gente tenga acceso a, pues a mayores recursos, ¿no? Aunque no los tenga de partida. Sí. Pues yo creo que el establecimiento de comunidades, donde ya tienes, donde ya tienes individuos que no necesariamente tienen una relación de amistad o de familia, sino ya se formarían estas comunidades en torno a ciertas actividades, por ejemplo, venta y intercambio de productos o consumo sano o productos orgánicos o cosas así, y que además estén localizados en un lugar, ¿no? Pues eso de alguna manera sería una intervención a nivel de política pública, si tú quieres, pero de preferencia a la escala más baja que se pueda, no a nivel federal, sino más bien abajo, en donde estarías, pues, haciendo menos vulnerable al sistema, porque crearías justamente estos vínculos más basados en confianza, más basados en localidad, más basados en experiencias compartidas, si quieres, pues que le darían menos vulnerabilidad a la gente frente a todo el sistema más grande, en donde claramente hay muchas injusticias y muy poco acceso a muchas oportunidades para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, eso se me ocurre que podría ser una intervención interesante, ¿no? En un proyecto que está llevando Sandra, justamente ahorita en su postdoc, está analizando cómo los mercados alternativos, los mercados orgánicos, la venta de productos directamente del productor al consumidor, se adaptaron a las condiciones impuestas por la pandemia, ¿no? Entonces, justamente va a aplicar teoría de redes para comparar cómo eran antes las redes, cómo se adaptaron, cómo se modificaron sus estructuras para enfrentar una condición de crisis como la que estamos viviendo todavía. Ella te puede platicar más. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de José Luis Mateos. Adelante, José Luis. Gracias. Gracias, Gabriel. Como siempre, una excelente charla con mucho contenido y muy clara. Gracias. Y siempre es un placer escucharte. Está muy interesante estos proyectos que nos compartes. Mi pregunta es, bueno, tengo un montón de preguntas, inquietudes que ya platicaremos más adelante. Y concretamente, me gustaría cómo se conecta todo este análisis con la parte espacial y la parte de movilidad. Concretamente, que el trabajo que hicimos de los vuelos de Levis, Monos Araña y toda la parte de movilidad está íntimamente relacionada a las redes que van emergiendo, las redes temporales de las que hablaba Natalia. Es decir, la movilidad induce interacciones. Al moverte en el espacio, te topas con otros individuos y pueden empezar a surgir primero contactos y luego crecen y se convierten en relaciones. Por ejemplo, cuando te mueves de una ciudad a otra, cuando te cambias de domicilio, cuando te vas a otro país, etc. Y esa parte de movilidad que implica la parte espacial, ¿cómo lo ligas a esto? Y tú que conoces ambos campos muy bien, ¿cómo está la interrelación? Pues justamente cuando hablé aquí de los arbolitos en este ejemplo, cuando hablamos de diferentes nodos en diferentes capas, ya hablamos de redes multicapa, ¿no? Y ese es un caso más general, donde estamos viendo cómo se conectan diferentes capas que no necesariamente tienen diferentes nodos,
Y en efecto, tú puedes agregarle a una capa de relaciones sociales, como las que les presenté, entre los monos araña, una capa adicional del espacio, ¿no? Y de los puntos donde sabemos que han estado los monos, pero no todos han estado en todas partes, entonces podemos empezar a hacer vínculos entre capas de los individuos de la capa social a los puntos en donde sabemos que coincidieron y pues empezar a analizar qué tan importantes son estos sitios para determinar las características de una capa social, ¿no? Si realmente estos sitios son como hubs o como atractores o como estaciones de metro donde hay transbordo, por ejemplo, que hacen que coincidan los individuos y posiblemente a lo largo del tiempo en un sistema más dinámico, pues que fomenten mayores interacciones, ¿no? Entonces, claramente, pues a partir de los modelos que hemos hecho también en colaboración con Denis, sabemos, y Andrea Falcón, que está aquí presente, justamente sabemos que la manera de visitar el espacio, la heterogeneidad del espacio, el hecho de que haya árboles muy grandes o sitios de alimento muy grandes, va a favorecer justamente estas interacciones sociales en comparación con sitios o con entornos más homogéneos, en donde los individuos se pueden dispersar y no necesariamente coincidir con otros, ¿no? Entonces, sí sería interesante el enfoque multicapa, no necesariamente multiplex, pero sí multicapa, para analizar el papel del entorno para modificar las relaciones sociales, ¿no? Y bueno, pues tú conoces al grupo de Yamir Moreno, que ha estudiado muchísimo las redes de transporte, justamente como redes multicapa, y en donde le van agregando diferentes medios de transporte a una red espacialmente explícita y van viendo cuál es el flujo de personas entre diferentes capas, ¿no? Esos son, pues, los líderes en el campo de las redes multicapa ahorita, ¿no? Con los procesos de transporte. Sí, es bueno. Gracias, Gabriel, de nuevo. No, un placer. Mira, podemos, no sé cómo estés de tiempo, Gabriel. Hay 3 personas yo que muy quieren bien. preguntar. Bueno, Yo entonces, muy bien. Alejandro Martínez, adelante con tu pregunta. Gracias. Bueno, de entrada, muchas gracias por la interesante charla. Abre mi panorama acerca del potencial de este tipo de herramientas. Sin embargo, de nuevo, ese es yo creo que el gran reto que enfrentamos la gente que tratamos de entender los fenómenos complejos que son no lineales, que significan interacción fuerte, como decía Bertrand Laffy, que significa esta interacción fuerte que inclusive pues se dan fenómenos hasta en distancias, ¿no? Con esta realidad virtual que nos permite estar en contacto a veces hasta más estrecho que el contacto físico, claro. O de proximidad de vecinos, por ejemplo. He estado más en contacto con mis amigos en Australia ahorita que con mis vecinos a veces, ¿no? Por ejemplo. El problema principal que veo es con el concepto de predicción. Siguiendo el trabajo de Naomi Orez, que es, pues esto de la predicción está bien difícil, decía por ahí alguien, que la única manera de predecir el comportamiento de sistemas complejos es esperar a que pase, y aún así entender bien qué está pasando, pues es difícil. Estaba viendo con gran interés las imágenes y todo lo que se ha discutido hasta ahora de cómo tratar de entender con reduccionismo, que es igual esta causalidad de una sola dirección, que puede ser de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero de todos modos esto es reduccionismo y no estoy en contra del reduccionismo, es una visión parcial, falta la síntesis, para buscarle una utilidad a esto, porque como decías, falta la parte dinámica. Los líderes cambian, ¿no? Un líder no dura, tanto en animales humanos como animales humanos, los liderazgos cambian. Y esta forma de liderazgo pues, tiene influencia inclusive en el acceso a recursos, que es parte de por qué se explican estos liderazgos, ¿no? Tiene que ver igual con el comportamiento de las sociedades y esta idea que se discutía hace rato de los atractores, por ejemplo, y repelentes de pobreza o riqueza, y cómo tratar de influir en ellos
en el caso de nuestras sociedades, tratar de reducir la desigualdad. El problema que veo es creo que precisamente por la complejidad de lo que estudiamos, los problemas de predicción son muy grandes. Decías hasta dónde, y por lo menos esa idea me quedó, hasta dónde podemos definir que es relevante para reducir o disminuir entropía en lo que estamos estudiando. ¿Qué tanto de la realidad estamos cortando para poder entenderla? ¿Y qué tanto eso que dejamos afuera nos deja fuera el entendimiento real de lo que está pasando? Los aspectos cognitivos, por ejemplo, ¿no? Puedo ver que algo hace mi vecino, pero no entender por qué lo hace. Creo que puedo entender, tratar de entender por qué, pero no, tal vez ni él o ni yo mismo entiendo por qué algunas cosas. Entonces, creo que faltaría, y es una sugerencia de provocación, entrar con aspectos, por ejemplo, de causalidad teleológica, ¿no? Decías, por ejemplo, al estudiar, al comparar los estudios que estabas haciendo con animales no humanos, con la pandemia, soy originalmente veterinario, los animales no vestirían cubrebocas, ¿no? O sea, los contagios se darían muy grandes en una población y por selección sobrevivirían nada más los que estuvieran más equipados para esa sobrevivencia. Los humanos tenemos información y pues algunos decidimos aislarnos y ponernos cubrebocas. Algunos inclusive no pudieron hacerlo, ¿no? Que era lo que hablaba la doctora acerca de las desigualdades y la pobreza que tenemos en nuestros sistemas. ¿Cómo incluir esto? Inclusive esta idea de atractores y repelentes en este tipo de simulaciones. ¿Cómo incluir el concepto de evolución, que es precisamente lo dinámico de lo que hablaba, este dinamismo teleológico que habla de Rosen en sus modelos de causalidad? ¿Y cómo hacer esto para hacer un mejor entendimiento más que predicción? El problema que encuentro en las predicciones es la calibración, ¿no? Por ahí alguien decía que es un forzamiento de la realidad. Torcemos la mano a la realidad para que se parezca a los modelos que tenemos. Se parece, he visto retrodictions excelentes, pero luego al estudiarlas, empata la realidad con lo que se entiende porque se ajustó con calibraciones este entendimiento. Y es ajustar al pasado. El reto es cómo buscarle utilidad a nuestros trabajos, a lo que hacemos en sistemas complejos. Gracias. No, gracias por la pregunta. Pues yo creo que tienes razón. O sea, por eso empecé diciendo que las ciencias sociales, a pesar de que, bueno, pues llevan mucho tiempo pensando sobre estas cosas, son una frontera. O sea, lo que dijo Gustavo, que es físico, es que el nuevo ámbito en el que las matemáticas van a crecer y se van a desarrollar es justamente cuando aborden no problemas biológicos, que esos ya los habían empezado a abordar, sino ahora problemas sociales, ¿no? Que son de una complejidad mayor todavía que la de los problemas en biología, ¿no? Inclusive lo no matematizable, ¿no? Lo no matematizable. Que es bueno, pero justamente aquí lo que estamos tratando de hacer es sí llevarlo a un aspecto formal, ¿no? O sea, las redes multiplex es un formalismo que no es reduccionista. O sea, justamente está tratando de integrar diferentes dimensiones de algo que es bastante complejo y que tiene diferentes aspectos, ¿no? En un mismo formalismo matemático, ¿no? El formalismo por definición es reduccionista. No, bueno, es menos reduccionista que una red monocapa, ¿no? De entrada. Entonces, al tú tratar de ver las varias capas que constituyen una relación social o una estructura social, pues ya estás tratando de integrarlas, ¿no? Y no solo las estás integrando en el discurso, sino las estás integrando en un objeto matemático, que es una red multiplex. Entonces, creo que es un esfuerzo por integrar cosas que antes no se podían integrar de una manera formal, ¿no? Que esté en sus inicios, obviamente esté en sus inicios, que no estamos incluyendo todas las capas, no las estamos incluyendo, obviamente, ¿no? Ahora, en relación con lo de las predicciones que decías, pues justamente este es un ejemplo medio de juguete, porque es una red muy pequeña, es un evento aislado en el tiempo, que no sabemos qué tantas consecuencias tuvo ni nada, pero justamente estamos tratando de predecir algo que ya sabemos que ocurrió. O sea, basándonos en datos previos al evento, estamos viendo qué tanto estos datos nos predicen el evento, ¿sí? Entonces,
esa sí es una manera formal también de ver qué tan predictiva es nuestra ciencia, ¿no? Que también conocemos al sistema como para saber si podemos predecirlo, ¿no? Yo te recomiendo que leas el artículo de Zachary original sobre la red de karate, porque además es un artículo con muchísimo detalle etnográfico, incluso del club de karate. O sea, se hicieron Sí, entrevistas a todos los sí lo miembros tengo, del club. tengo Bueno, 43 ese años de es un hacer artes artículo marciales. que yo lo recomiendo a todo el mundo en mi curso de redes, porque justamente es un ejemplo de una investigación exhaustiva, con observaciones directas de un sistema que se conoció a cabalidad. Después se aplicó un modelo matemático que venía básicamente de la ingeniería, ¿no? De flujo de agua en tubos, a ver si se podía predecir en dónde se iba a romper la red, ¿no? Y en efecto se pudo predecir. Entonces, creo que a partir de la descripción exhaustiva de un sistema y la aplicación de modelos bien aplicados, como podría ser el de las redes multiplex o modelo que aplicó Zachary de las redes de distribución hidráulica, se pueden lograr predicciones, ¿no? Que nos demuestran que también estamos entendiendo el sistema. Pero son coarse graining, ¿no? Lo que decía, o sea, son predicciones a corto plazo y sin detalle. Ese es el problema. No, bueno, habría que discutirlo en otro momento, pero el artículo de Zachary tiene muchísimo detalle. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, Denis tiene una pregunta. Sí, perdón, como es tarde, tal vez se la puedo hacer después o no sé si me dan. Yo no tengo prisa. Sí, bueno, ok, nada más, pues gracias, Gabriel. Me llama el aspecto temporal, la atención, el aspecto temporal de esas redes. Y uno puede ver, bueno, a primera vista como un individuo que pasa su tiempo en diferentes capas, ¿no? Y que brinca de una capa a la otra para tener varias interacciones. Pero también puede pasar el caso, tal vez, no sé si estudiaron un poco esto con los monos arañas, por ejemplo, que un mismo individuo puede estar en varias capas al mismo tiempo. Y que, por ejemplo, en tu imagen que enseñaste al principio, ¿no? De la gente con su celular y en contacto, o estás en familia y estás chateando con amigos al mismo tiempo. Exacto. Y eso me encuentro interesante, la definición que uno puede hacer de las interacciones. Por ejemplo, todas esas interacciones en los monos arañas son mutuamente excluyentes, es decir, estás haciendo una cosa o la otra. ¿Cómo escogieron el tipo de estas interacciones? Sí, eso es muy interesante porque, o sea, en realidad justamente uno de los problemas con analizar diferentes interacciones es que a veces no son independientes. Entonces no puedes nada más juntarlas o agregarlas simplemente como la suma de sus componentes. Esto ya se había intentado hacer muchas veces con sociedades animales, de decir, bueno, ¿cuál es el índice de la relación entre estos dos individuos, dado que yo los observé agrediéndose, en contacto, acicalándose, en proximidad, etcétera? Puedo combinar estas cosas así, haciendo una simple suma de las cosas. Y bueno, en realidad no es válido eso, porque unas dependen de las otras. Entonces, para acicalar a otro individuo, tienes que estar en contacto con él. Para estar en contacto con él, tienes que estar en proximidad. Entonces, en realidad, muchas de estas interacciones que medimos en los monos araña se contienen unas a otras, ¿no? Entonces, creo que el formalismo de las redes multiplex por lo menos las mantiene suficientemente separadas como para que cualquier patrón que veamos en la red multiplex en conjunto, todavía lo podamos localizar dentro de las diferentes capas, ¿no? A diferencia de una red agregada en donde tú ya sumaste todo, promediaste todo y ya no sabes en dónde quedó cada contribución de las capas, ¿no? Entonces, creo que el formalismo permite mantener todo por separado, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el grado de un individuo ya no es un número, es un vector. Entonces, puedes localizar cuál de los componentes de este vector está contribuyendo al grado total del individuo en la multiplex.
cuáles son opuestos, cuáles son redundantes. Puedes empezar a ver, al fijarte en muchas dimensiones al mismo tiempo, cómo está pues, contribuyendo al papel que puede tener un individuo dentro de la red, ¿no? Ahora, el aspecto dinámico, ese sí ya es otro paso que hay que dar, y es cómo una red multiplex puede ir cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que le decía a Natalia, pues sí, en efecto, ese sería un reto metodológico que creo que todavía no está muy bien planteado y que sería un buen objetivo del proyecto de fronteras, de hecho. Empezar a analizar las redes multiplex, pero en el tiempo. Porque para ciertos sistemas, en particular para el mono araña, vamos a tener pues muchísimos datos, ¿no? de varios años de estudio con varias capas bien analizadas a lo largo del tiempo, y vamos a poder ver cómo cambia un individuo en su papel dentro de una estructura multiplex que en realidad va a ser una estructura dinámica. Sí, exactamente. Bueno, gracias, Gaby. No, de nada. Gracias a ti. Bueno, pues nos hemos extendido un poquito en las preguntas, pero una última de Manuel de la Cruz. Adelante, Manuel. Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Oye, muchas gracias por tu plática, me parece muy interesante. Yo como físico especializado en nanociencias, yo creo que realmente estoy muy ajeno a los temas, pero es muy interesante algo particularmente que mencionaste al final, que mencionabas que estos modelos de redes multiplex se pueden extender, bueno, mejor dicho, se pueden usar para explicar y modelar fenómenos emergentes. Entonces, ya, sí, me gustaría saber si podrías entrar en detalle o mencionar algunos ejemplos de cómo, digamos, se pueden relacionar algunas redes multiplex sociales, cómo se pueden conectar con fenómenos emergentes sociales como tal. Bueno, esa sería una pregunta. Bueno, se pueden mencionar algunos ejemplos, entrar en detalle. Y la otra pregunta se me Sí. obviamente, si estos modelos matemáticos de redes multiplex se extienden, digamos, a estado sólido o digamos, ya se ha extendido formalmente algunas ramas de la física. Bueno, sobre lo último, o sea, gran parte del desarrollo de este formalismo de las redes multiplex lo han hecho los físicos, ¿no? Más que los matemáticos, lo han hecho los físicos. Entonces, yo te recomendaría que buscaras redes multiplex, la página de Manlio de Domenico. Aunque él está más interesado en sistemas sociales, yo estoy seguro que se ha intentado aplicar a sistemas puramente físicos, ¿no? Justamente por el interés de quienes lo han desarrollado. Aunque debo decir que estos son los físicos que se interesan por no aplicar estas metodologías a sistemas puramente físicos, sino a otros sistemas más complejos, ¿no? Desde el punto de vista de la pura complejidad, ¿no? Pero yo estoy seguro que sí hay ejemplos, ¿no? Ahora, en relación a lo que me preguntas, o sea, las propiedades emergentes de la red tienen que ver con los procesos que ocurren en ellas, ¿no? En este artículo que publicamos con Tania Palacios, nos fijamos en dos capas de una red multiplex, si quieres, en donde vemos quién informa a quién de sitios de alimento que uno conoce y el otro no conoce, ¿no? Entonces, las flechitas nos están indicando procesos de seguimiento de un individuo conocedor hacia otros que lo siguieron cuando ellos no sabían dónde había alimento, ¿no? Entonces, esto le llamamos una red de transmisión de información. Aquí tenemos a los machos, las hembras, etcétera. Y la relacionamos con otra capa que sería una red más de largo plazo de las asociaciones que tienen los individuos estando en el mismo subgrupo. Tienen una sociedad muy parecida a los de los delfines, donde forman estas subgrupaciones temporales, etcétera. Y esta sería una especie de visión de largo plazo de sus asociaciones, ¿no? Porque esta es una red de 2 años. Esta es una red a lo largo de algunos meses en donde estuvimos haciendo estas observaciones de transmisión de información. La idea y el resultado aquí que nos gustó es que si tú relacionas la centralidad en esta red de asociación con la fuerza de los nodos hacia adentro, o sea, con qué tan importante es un individuo transmitiendo información en la red de transmisión de información,
pues hay una relación que es débil, pero existe, ¿no? Y que nos está indicando que cuando un individuo no sabe en dónde hay alimento, pues tiende a seguir a individuos que son centrales en la red de largo plazo, ¿no? Y entonces aquí sí está pasando la información entre capas. O sea, hay una situación concreta que es que yo no sé dónde hay alimento y utilizo un proxy, justamente una red de asociación, para ver quién podría saber, ¿no? Y tiene sentido que los individuos más centrales en esta red sean los que saben sobre sitios de alimento, justamente porque, como son centrales, tienen acceso a más información a la larga, ¿no? Entonces, a eso me refería con que hay una asa de retroalimentación de abajo hacia arriba, porque las interacciones de corto plazo determinan una estructura social de largo plazo, pero esta estructura de largo plazo la pueden utilizar los individuos para comportarse en los niveles inferiores, ¿no? Entonces, el hecho de que decidan seguir a un individuo que es central en la red de largo plazo, en la estructura consolidada, si tú quieres, nos está indicando que sí hay una influencia de esta estructura hacia las interacciones locales, ¿no? Entonces es un ejemplo de lo que me preguntabas. Ok, bueno. Y digamos, ¿sabes si, bueno, ya has intentado hacer estudios en los que, digamos, modelar algún otro tipo de fenómenos emergentes, incluso tal vez en biología o tal vez no necesariamente en biología? Sí, bueno, siempre estamos buscando estas propiedades emergentes, ¿no? Desde modelos basados en agentes que hemos utilizado con Denis, con Andrea Falcón, con José Luis, para ver cómo pueden surgir patrones más globales en un sistema a partir de interacciones simples, ¿no? Los vuelos de Levy, que citaba ahorita José Luis, los estudiamos nosotros desde este punto de vista y propusimos que son justamente un patrón emergente, que no es necesariamente una estrategia de forrajeo de los individuos que están buscando alimento a ciegas mediante una estrategia de caminatas de Levy, sino que emergen de la interacción del individuo con su entorno, ¿no? Entonces, dado que hay una heterogeneidad en la distribución y sobre todo en la variación en el tamaño de los parches de alimento de los que se alimentan los monos, pues a veces vale la pena hacer estas trayectorias, estas caminatas muy largas, estos pasos muy largos para localizar árboles distantes pero muy grandes, que son justamente lo que le da la cualidad de la idempotencia, ¿no? O de autosimilitud a diferentes escalas de estas caminatas de Levy que describen los monos, ¿no? Entonces sí, ya llevamos bastante trabajando con estas preguntas de cómo surgen estos patrones globales, ¿no? Muchas gracias. Pues De bueno, nada. bueno, Gabriel, pues muchas gracias por tu conferencia y por todas las respuestas a las preguntas. Pues ya los estaremos invitando a todos a los siguientes seminarios de sistemas complejos. Y Gabriel, estamos en comunicación. Adiós a Claro todos. que sí, muchas gracias. Adiós a todos.